Bien, entonces, como lo hacemos siempre en estos encuentros, vamos a leer el libro de Nuestra Señora, donde está lo que ella nos dice. Hoy ella nos ofrece un mensaje del 25 de septiembre del año 1976. Tiene por título "Por esto os hablo". Si sois pequeños, escucharéis siempre mi voz. Hijos míos predilectos, no os dejéis seducir por tantas voces como hoy se oye. Mi adversario os engaña con las ideas y os confunde con las palabras. Estáis como sumergidos en un mar de palabras que aumenta cada vez más y que todo lo cubre. Se repite el hecho descrito en la Biblia de la Torre de Babel. Hoy vivís de nuevo el drama de la confusión de lenguas. Vuestras mismas palabras os confunden, vuestras mismas voces os impiden entenderos. Hoy más que nunca es necesario escuchar mi voz, por esto os hablo. Os hablo para ayudaros a salir de la confusión creada hoy por vuestras mismas palabras. Y así, como madre, os conduzco dulcemente a escuchar la sola palabra del Padre. Esta palabra se hizo carne y vida en mi purísimo seno. Mi corazón se abrió para acogerlo y la guardé como un tesoro precioso. Os hablo porque hoy es necesario escuchar su palabra, es necesario acogerla y custodiarla celosamente. Solo la palabra de mi Hijo es la que os quiero hacer oír. Hoy su misma voz está como oscurecida. Es la palabra del Padre, es mi Hijo Jesús a quien ya no se quiere escuchar. Su palabra tan claramente contenida en el Evangelio está hoy como sumergida por muchas otras voces meramente humanas. Habéis compuesto un Evangelio para vosotros con vuestras palabras. Vosotros, hijos míos predilectos, debéis escuchar y anunciar la sola palabra de mi Hijo, tal como está dicha en su Evangelio. Os habla la Iglesia, pero cuando ella os dice, cada uno quiere decir su palabra y así se propaga la inseguridad y la confusión. La Iglesia está más que nunca desgarrada por esta verdadera confusión de lenguas. Os hablo para deciros cuál es la palabra que hoy debéis escuchar en la Iglesia, la del Papa, la de los obispos ahí unidos. Cada vez aumentan más las tinieblas y os hablo para ser vuestra luz. Se difunde el error y os hablo, hijos míos predilectos, porque estáis llamados a permanecer en la verdad. Vosotros, ministros de la palabra, vosotros, anunciadores de la verdad. El mañana se presenta angustioso y os hablo para invitaros a la confianza, al completo abandono en mi corazón de madre. Un estrépito ensordecedor de voces confunde cada vez más todas las cosas. Os hablo para pediros el silencio, el sufrimiento, la oración. Os hablo para pediros hoy las cosas que son más preciosas para mí. Cada día recojo vuestra oración y vuestro sufrimiento y los deposito yo misma en el cáliz de mi corazón inmaculado y los ofrezco a la justicia de Dios que pide ser aplacada.
Así hoy todo puede ser salvado aún. Por esto os hablo, hijos predilectos, no cerréis vuestro corazón a estas palabras mías. El designio del Padre ha condicionado mucho de lo que está por venir a que mis palabras sean aceptadas o rechazadas. Todavía la purificación puede ser alejada y abreviada. Todavía muchos dolores os pueden ser ahorrados. Escuchadme, hijos, con sencillez. Si sois pequeños, entonces me oiréis y me escucharéis. Los niños conocen muy bien la voz de su madre. Felices los que aún me escuchan. Ellos recibirán hoy la luz de la verdad y obtendrán del Señor el don de la salvación. Fíjense que esto que nos dice Nuestra Señora, nosotros lo hemos vivido sobre todo en esta pandemia. Nosotros hemos vivido una situación donde cada uno tiene su opinión y ven que por haber seguido la opinión de cada uno durante este tiempo de pandemia se creó una confusión total, es decir, una verdadera torre de Babel en la iglesia. Vieron ustedes, la semana pasada hicimos un programa sobre qué opina la Virgen Santísima acerca de la pandemia. Recopilamos todos los mensajes de ella desde marzo del año pasado. Y ven ustedes que ella tiene un concepto totalmente diferente acerca de la pandemia. Primero que todo, ella la pandemia, ella no la llama pandemia, ella la llama guerra. Ella cada vez que va a hablar de la pandemia dice cosas referentes a la guerra, porque para ella la pandemia es la guerra, una guerra bacteriológica, y ella siempre dice que Satanás es el que quiere la guerra. Satanás es el que quiere la guerra. Ella viene a traer la paz. Luego, la Virgen Santísima nos ha desenmascarado algunas cosas de esta pandemia que no se habían dado en las pandemias de los siglos anteriores, como es, por ejemplo, es la primera vez en la historia de las pandemias que, paralela a la pandemia que ella llama la guerra bacteriológica, se crea una pandemia igualmente peligrosa, igualmente intensa, igualmente enfermiza, y es la pandemia psicológica. Como esta pandemia se ha creado precisamente porque quienes prepararon la pandemia la prepararon a través de la apostasía. La apostasía es pérdida de la fe. La pandemia psicológica tiene como base el miedo, y el miedo es característico de quien ha perdido la fe. Entonces, quienes promovieron esta pandemia psicológica encontraron en los que han perdido la fe y en los que le han entrado a la apostasía el terreno abonado, porque hay personas que están enfermas de miedo. Nosotros tenemos en nuestra comunidad parroquial una cantidad de personas que ya recibieron la segunda dosis de la vacuna, que ya el médico les dijo que podían vivir su vida normal, que podían salir, pero no salen. ¿Por qué no salen? Porque pues ya lo han intentado, pero salen y en la banqueta se desmayan. Varias personas en nuestra comunidad así son, o sea, dicen sí voy a salir,
pero llegan a la banqueta o a la calle y se desmayan. ¿Por qué está sucediendo eso? Pues porque están enfermos de una enfermedad que ya no es bacteriológica, es una enfermedad psicológica, y no por lo psicológico es menos real, porque muchos dicen, no, pero es que como su enfermedad es psicológica, entonces que no se tenga en cuenta, no, es una enfermedad real y tiene tratamientos, y son personas que están tomando medicina, no medicinas contra las enfermedades infecciosas, sino medicinas para tratamientos psicológicos, o sea, antidepresivos, pero no porque sean antidepresivos pues son menos costosas, son hasta más costosas esas medicinas que las medicinas contra las enfermedades infecciosas. Entonces, pero es una enfermedad que se vino a crear por la apostasía, la pérdida de la fe. De hecho, nuestra madre siempre nos ha dicho que la manera para combatir esa enfermedad psicológica, la fe, la confianza, la oración. Esas dos enfermedades, la psicológica, la enfermedad física, pues dieron origen a una tercera pandemia que igual nos sigue afectando, y es la pandemia espiritual. Esta pandemia espiritual está afectando muchísimas almas, sobre todo que esta pandemia espiritual es la que preocupa muchísimo a la Santísima Virgen María, porque pone en peligro las almas. Quien tiene la pandemia espiritual no va a misa, no se confiesa, no reza, muere sin sacramentos, muere en estado de pecado. Además que esa pandemia espiritual está cerrando iglesias, esa pandemia espiritual está desacralizando la Eucaristía, esa pandemia espiritual está aminorando en todas las religiones el ejercicio individual del culto, está vaciando las iglesias, está sumergiendo las almas en el infierno. Por eso, para esas tres pandemias, la física, la psicológica y la espiritual, nuestra Madre propone una sola medicina, que a ningún líder religioso se le ha ocurrido proponer, y es la medicina de la conversión. La Virgen Santísima dice: si ustedes le entran a la conversión como se los sugería antes de que empezara la pandemia, ustedes van a combatir las tres pandemias: la física, la psicológica y la espiritual. Cuando nosotros escuchamos estas enseñanzas de nuestra Madre, verdaderamente nos damos cuenta de que lo que ella nos acaba de decir se está cumpliendo a la letra. Dice: hijos, sus mismas palabras los están confundiendo. Sus mismas palabras son las que los están confundiendo. Sus mismas voces son las que les están impidiendo entenderse. En este tiempo de pandemia todo el mundo ha hablado. El Papa habló, los obispos hablaron, las conferencias episcopales hablaron, los gobernantes de cada país hablaron, pero todo lo que dijeron fue para más confusión, todo. ¿A quién de nosotros o a quién que ustedes conozcan le han servido las propuestas de los gobernantes para las pandemias? ¿Le han servido las propuestas de las distintas conferencias episcopales para la pandemia? ¿A quién de ustedes les ha ayudado las propuestas del Vaticano para la pandemia? A nadie.
a nadie. Es exactamente lo que nos dice Nuestra Señora. Hijos, sus mismas palabras lo están confundiendo más. Sus mismos conceptos están agravando las cosas. Sus mismas voces están haciendo un entendimiento cada vez más lejano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ponernos a hacer? Pues tenemos que ponernos a escuchar a María. O sea, como lo hemos hecho en Tetelpan, nos pusimos, bueno, pues no hagamos lo que dijo el párroco anterior, ni lo que está diciendo el párroco actual, hagamos lo que dice la Virgen. Y nos pusimos todos a hacer lo que dice la Virgen y nos fue bien. Fíjense que nos fue bien. Nuestra comunidad parroquial sigue siendo lumbrera en todo lo que tiene que ver con la fe. En nuestra comunidad parroquial sucedió todo lo contrario de lo que sucedió en el mundo. En el mundo las iglesias se tendieron a vaciar. Nuestra comunidad parroquial se llenaron más con la pandemia que antes de la pandemia. En el mundo entero la desacralización de la Eucaristía es espantosa, pues en nuestra comunidad parroquial creció el respeto, el amor, la reverencia y la correcta manera de acercarse a Jesús en Eucaristía. Ahora, ¿quién hizo todo esto? No fui yo, a mí no me achaquen eso. Eso lo hizo la Santísima Virgen. O sea, y si ustedes están actuando de esta manera, no es porque yo los convencí, sino porque ustedes se pusieron a hacer lo que la Virgen decía. Lo que la Virgen iba diciendo, eso nos pusimos a hacer todos. Y nos fue bien, nos va a ir bien si nosotros seguimos a la Santísima Virgen María. Una vez una persona de las que no nos quieren aquí en este pueblo, no voy a mencionar el nombre, pero nada más les digo que es una persona de las que no nos quieren. Pues vino esa persona a echarnos bronca. Y entonces me puse a platicar con ella y me dijo, fíjense lo que me dijo, que es muy cierto, para que ustedes reflexionen sobre eso. Me dijo, mire padre, aquí en esta parroquia nunca ningún sacerdote ha caído bien, nunca. A todos los sacerdotes les hemos echado bronca. Aquí no hay ninguno que haya salido con el 99.9 de aceptación, nadie, ni siquiera usted. Pero me dice esta señora, fíjese lo que me dice, que es muy cierto. Me dice, pero sí hay una diferencia entre usted y otros sacerdotes, y es que en los otros sacerdotes que tampoco los hemos querido, nos ha sido más fácil combatirlos. Y entonces cuando me dijo eso, me quedé mirándola y dije, o sea, ¿qué me quiere decir esta señora? Entonces me dice sí, realmente nosotros hemos estado en la intención de acabar con cualquier sacerdote que llegue a esta parroquia, pero con usted exterminarlo ha sido muy difícil. Y digo, ¿por qué? Pues porque es que la Santísima Virgen ha logrado que usted tenga más del 70% de la aceptación de este pueblo, y por eso cada vez que lo hemos tratado de destruir,
pues el pueblo en más del 50% se nos va en contra. Y ella me decía, eso ha dificultado todo. Y yo me quedé pensando en eso y dije, es cierto que la Virgencita, la Virgencita nos ha protegido, y eso también me lo dijo una persona que ustedes conocen, que ahí se les dijo el nombre, la abuelita de Edgar, igual me dijo casi esas mismas palabras, pero ya no con un término así tan de derrota, ¿no? Me decía la abuelita de Edgar, decía, padre, para decirle la verdad, en este pueblo ningún sacerdote le ha ido bien, pero a usted le ha ido más bien que a todos. Aquí a ningún sacerdote ha salido bien querido y bien favorecido, pero de todos a usted se le ha querido un poquitito más. Entonces dije yo, en la obra de la Virgencita, en cualquier lugar, en este tiempo de gran apostasía, cualquier catequista, cantor, mesán, si quiere hacer las cosas como Dios quiere, va a tener que ir contra corriente. Va a tener que ir contra corriente porque el mundo se le va a echar encima. Pero si estamos agarrados de la Virgencita y ponemos en práctica esto que ella nos está diciendo, nos va a ir bien. Es lo que ella nos dice, hijos. Las cosas no están fáciles. Es que ven en el mensaje que nos dio este mes, dice la Virgen, les pido que mantengan la fe en este tiempo de pruebas y de dificultades. Si la Virgen lo dice, es porque es verdaderamente un tiempo de pruebas. O sea, es que la situación que estamos viviendo en la iglesia no es imaginaria. O sea, realmente se está viviendo una situación interna dentro de la iglesia que es como una guerra civil espiritual, algo así, todos contra todos, como lo decía la Virgencita en Garabandal. Hijos, llegará ese tiempo en que verán ustedes cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, fieles contra fieles. Cuando la Santísima Virgen dijo eso en Garabandal, ella anunció una guerra civil dentro de la iglesia, pues eso es lo que se está viviendo, una guerra civil dentro de la iglesia. Los obispos de Alemania contra el Papa, luego unos contra otros, los de España contra los de Italia, los de Italia contra los de Francia, y en América Latina lo mismo, unos contra otros. Pero dice la Virgencita, hijos, si ustedes en este momento de guerra civil espiritual se agarran de mi manto, no dicen su propia palabra, sino lo que les estoy diciendo, les va a ir bien. Es lo que dice Mamita María, les va a ir bien. Entonces, yo lo que los quiero animar es que nosotros no digamos nuestros conceptos personales, no digamos, siempre por todas partes donde vamos, digamos, como dice la Santísima Virgen. Y el programa que hicimos la semana pasada, ¿saben cuántos visitantes ha tenido? Va llegando a los 90,000. ¿Y saben por qué está llegando a tantos visitantes? Porque cuando yo hice ese programa, yo le dije a toda la gente, amigos de América Latina, de todos los países, porque son de muchos países que nos siguen, yo no les voy a decir hoy en este programa lo que yo pienso o lo que yo digo. Yo les voy a comunicar
lo que dice la Virgen. Pues cuando les digo lo que dice la Virgen, todo el mundo le puso atención, o sea, a nosotros ya no nos pelan, pero a la Virgencita sí la escuchan. Lo que dice ella, todos la escuchan con atención. Es la única en este momento que tiene consenso total. Ahorita ni al pobre Papa ya lo escucha. Ven usted que el Papa dice una cosa y los mismos católicos cambian de canal. O sea, nadie, pero lo que dice ella se acata, se acata, se sigue. Entonces yo los quiero animar a que en este tiempo de grande oscuridad todos nos agarremos de la Santísima Virgen. Y no van a quedar ustedes confundidos. Lo que diga la Virgencita, miren ahora con toda esta confusión que se creó alrededor de la Eucaristía, nos pusimos a hacer lo que dice la Virgencita y ella nos platicó cómo era que ella comulgaba. Y ella ya decía, hijos, yo en este tiempo de gran confusión quiero explicarles cómo era que yo comulgaba. Y ella nos dijo, hijos, les recuerdo que después de la ascensión de mi Hijo Jesús al cielo, yo me quedé otros 25 años en esta tierra, con cuerpo mortal. Y muchas veces fui a misa. Y cuando se distribuía la comunión, nos dice Mamita María, cuando se distribuía la comunión, yo me hincaba. El sacerdote que me asistía era el apóstol San Juan, porque él recibió ese encargo de mi Hijo Jesús. Él era el que me distribuía la comunión y me celebraba la misa. Y cuando él iba a distribuir la comunión, yo me hincaba. Cuando la Virgencita nos dijo eso, todos salimos de la confusión. Porque todo el mundo estaba confundido, nadie sabía qué hacer. Todo el mundo como mostrándole a Jesús miedo, como decir, aquí el que manda es el coronavirus y a Jesús lo recibo de lejos y con miedo porque de pronto me contagio. Entonces la Virgencita nos regañó y dijo, hijos, no, así no pueden hacer del pánico un culto, no le pueden dar más pánico al coronavirus que confianza a mi Hijo Jesús. Y tienen que darle más confianza a mi Hijo Jesús que pánico al coronavirus. Para el coronavirus el pánico es un culto. Para mi Hijo Jesús la confianza es un culto. Pues si creen en mi Hijo Jesús, que el amor, la confianza sea mayor. Pues habló la Virgencita, santo remedio. Cuando habla la madre, todos se callan. Y le puso ella un catequeto a todo esto de insultos a la Eucaristía, de profanaciones. Yo les digo que yo fui a la basílica hace como 2 meses, pues yo de ahí salí llorando, o sea, una angustia mortal me agarró, que dije, Mamita María, vine hoy a visitarte, también porque quería encontrarme con otros sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano, pero pues yo ya no voy a venir. Desde la parroquia, desde donde esté, desde allá te voy a saludar, pero no voy a venir porque me sentí maltratado y sobre todo pues sentí esa tristeza de Jesús, Eucaristía, ¿no?
yo no puedo aceptar eso, o sea, que el manejo de la Eucaristía lo tengan los masones, que ellos sean los que lo lleven a su lugar de reposo, después de que el sacerdote distribuye la comunión, que personas que no están consagradas sean las que tengan las llaves del sagrario, del tabernáculo. No, yo no puedo aceptar eso. Para mí eso es una cosa abominable. Yo les dije, pues yo no quiero hacer un prejuicio, pero a mí eso de que los masones me digan de llevar y de traer la Eucaristía, nos encargamos nosotros, y usted nada más espérenos aquí y la va a dar como nosotros le ordenemos, no como usted considere. Nosotros le vamos a decir cómo es que usted tiene que distribuir la comunión. Y dije, no, discúlpeme, pero yo aquí no voy. La última vez que vengo a un lugar así, en esas condiciones, pero yo dije, la Virgencita se quedó llorando. Pero yo decía, mamita María, aquí te tienen prisionera, estás encarcelada. En este milagro, el Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.